والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Por cierto, en el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la serie de charlas o clases sobre el estudio del libro Al-Wasa'il al-Mufida li Hayat al-Sa'ida, los medios beneficiosos para lograr la vida feliz, escrito por el imam, el sheikh, el gran sabio Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Y hoy, bi'idnillahi ta'ala, terminamos el tratado del sheikh o el escrito del sheikh, bi'idnillah. Si se recuerdan el escrito, pues el sheikh ha mencionado los medios beneficiosos, cómo obtener y lograr la vida feliz y evitar sufrimiento, preocupación, ansiedad, tristeza y todo lo que es de dificultad en la vida, cómo superarla o superar todo esto para poder ser feliz en esta vida. El Sheikh, empezamos con lo de hoy, la última parte, que el Sheikh menciona unas tres o cuatro cosas más sobre cómo evitar estas cosas difíciles de tristeza, de problemas, de ansiedad, preocupación y todo esto. El Sheikh menciona y dice: la persona inteligente sabe de que esta vida real sabe que su vida es real, es que vive la vida que de verdad es real, es una vida de felicidad, tranquilidad, y que la vida es muy corta, no es larga. Entonces no debe de hacer su vida corta en dejarse caer en esta la tristeza o ansiedad o preocupación sobre los asuntos de esta vida, sean los asuntos pasados, presentes o el futuro. Y el Sheikh aquí menciona que dejarse caer en eso, en preocuparse y pensar mucho en esos asuntos, pues opone la vida feliz o la vida real o la vida correcta. Y la persona no debe de dejarse ir a esos pensamientos, ir a esa preocupación, y no dejarse caer en esa ansiedad o tristeza por las cosas que han pasado o las cosas que todavía no han pasado. Preocuparse por esas cosas, pero más bien debe de vivir su vida en lo que Allah le ha dado en el presente, enfocarse en el presente y no preocuparse del pasado, o sea, no estar en esa tristeza de lo que ha pasado, y no preocuparse y tener esa ansiedad de lo que todavía no viene. No. Y pues dice el Sheikh que la persona, el creyente, no debe de dejarse caer en esto, y no debe de dejarse caer en esto para que no se junte todas estas preocupaciones y problemas en su vida y no se haga más grande o más pesado
donde ya no puede funcionar bien. Y dice el Sheikh, y aquí no hay ninguna diferencia en estos asuntos no hay ninguna diferencia entre la gente buena o mala, excepto de que el creyente es más completo y más perfecto en este asunto, en el sentido de que si él toma o supera estas situaciones con imán y con fe, regresando a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le da el bien en ambos, esta vida y la próxima. Y esto es la diferencia entre el creyente y el no creyente, que el creyente recibe ese beneficio en cómo se comporta cuando le llega estas situaciones, y cómo pues maneja sus asuntos. Lo debe manejar con imán, con fe en Allah subhanahu wa ta'ala, regresando a Él, dependiendo en Él y sabiendo que Allah subhanahu wa ta'ala es el que maneja todo y Él solo tiene que cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala, temer a Allah subhanahu wa ta'ala, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, obedecerlo a Él y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam, cumplir con el din, y el resto está en las manos de Allah subhanahu wa ta'ala. El creyente tiene ese buen pensamiento de su Señor. Cuando él cumple con su Señor, él sabe que su Señor, lo que él decide es lo mejor para él. Y esto es algo que el creyente es diferente al no musulmán o al incrédulo, por ser que el creyente, cuando se comporta así y cumple con esto en esta manera, pues él recibe el bien en esta vida, la felicidad en esta vida, y recibe el bien en la ákhira, en el más allá, y es feliz en el más allá. Entonces él recibe el beneficio en ambos, esta vida y la próxima. Pero el incrédulo puede recibir algo del bien en esta vida, pero en la próxima no recibirá nada del bien, por ser que cayó en incredulidad y kufr y shirk. Wa'yadu billah. Allah nos protege de eso. Sigue el Sheikh y dice, también algo que es necesario saberlo, dice el Sheikh, cuando algo mal pasa o algo difícil pasa a la persona, y no tiene miedo de lo que le va a pasar a él, y él recuerda las bendiciones y favores de Allah subhanahu wa ta'ala que él le ha dado en su religión y también en su vida, y compara todo esto con esa cosa que le ha llegado de dificultad, pues eso es lo que le ayuda a ser más fuerte y superar esa cosa. Cuando algo difícil le pasa, recuerda de todas las bendiciones y favores que Allah le ha dado. Lo bueno que Allah subhanahu wa ta'ala y lo grande que Allah subhanahu wa ta'ala ha sido con él en su vida, de tantas bendiciones y tantos favores que Allah le ha dado, que esta dificultad será como nada en comparación. Y dice el Sheikh, y si no hace esto, pues él va a realizar o va a reconocer no recuerda, cuando la persona no recuerda estas bendiciones y estos favores de Allah subhanahu wa ta'ala, se queda solo pensando en esa dificultad y se le hace más pesado y más difícil, y no piensa en ninguna salida y se olvida de su Señor, olvida a su Señor. Entonces, si él hace eso, dice el Sheikh, como si él hace eso en regresar a Allah y de recordar de sus favores y bendiciones sobre él, pues él va a recordar los tantos favores y bendiciones de Allah sobre él, y qué insignificante es esos tiempos de dificultad. Esos tiempos de dificultad son en realidad insignificantes en comparación a los asuntos o los tiempos o temporadas de grandes bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala.
No. Igual sigue el Sheikh y dice que él también debe de comparar entre el miedo del mal que posiblemente puede llegarle y las otras posibilidades del bien también que le puede llegar en vez del mal que puede ocurrir. Cuando la persona tiene esa ansiedad o preocupación que le va a llegar algo mal o le va a pasar algo mal, debe, en vez de pensar en eso, debe de pensar que también hay unas más grandes posibilidades que algo bien le puede llegar. Algo de seguridad, algo de bendición, algo del bien le puede llegar también en vez del mal. Y entonces no debe de ser débil y no debe de dejarse ser débil, dice el Sheikh, y insignificante, o hacer esa posibilidad de que llegue al bien insignificante en su vista o en su pensamiento. Pues porque las cosas buenas para el creyente llegan más a él que las cosas malas o difíciles. Entonces debe de tener ese bien pensamiento de su Señor, de que las cosas buenas llegan a él. Las bendiciones y los favores de Allah llegan al creyente. Y esto, lo que está diciendo el Sheikh, Juan, hermanos y hermanas, esto es muy importante porque el creyente, cuando el Sheikh está mencionando aquí el creyente es aquel que cumple con la creencia de al-Islam, al-Tawhid y al-Iman, y al mismo tiempo en dicho y en acción. Entonces el creyente es aquel que adora a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único con Tawhid, y al mismo tiempo sigue la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam en cumplir con el din de Allah, y obedece a Allah y su mensajero y se aleja de todo lo que han prohibido a él. Ese es el creyente. Claro que cada creyente tiene sus momentos de debilidad y tiene sus momentos donde cae en pecado, pero el creyente cumple con el din. Entonces el creyente que cumple con el din de Allah subhanahu wa ta'ala, regularmente Allah le manda bendiciones, grandes bendiciones y grandes favores y muchos. Entonces aquí el Sheikh lo que quiere decir es, la persona cuando tiene esa ansiedad o tiene esa preocupación de que probablemente por cualquier cosa que le ha pasado puede ser que le llegue algo mal o le puede pasar algo malo, no debe de pensar en eso, pero debe de pensar hay unas más posibilidades o más grandes posibilidades que algo bien le puede pasar. Y debe pensar en eso y pensar bien en su Señor. Y así, en esa manera, esa ansiedad y esa preocupación se le va, dice el Sheikh. Y dice, él también debe de, en veces, dice el Sheikh aquí, rahimahullah ta'ala, en veces, dice, es bien pensar en algo más de eso lo que él tiene miedo, o esa ansiedad que tiene de lo que probablemente le puede llegar. Debe de pensar en algo más grande que eso, una dificultad más grande que eso, y prepararse para, superar eso, y luchar contra eso, y tratar de deshacerse de ese asunto. Y en esa manera, si es que algo le llega menos de eso que se ha imaginado, pues será más fácil para él superarlo en su mente y en su corazón. Y eso es algo que le ayuda también. Pero es más para él pensar bien en su Señor. Pensar bien en que su Señor le va a dar una salida de una dificultad, o le va a traer algo de bendición o algo de favor de él subhanahu wa ta'ala. Y eso es algo que el creyente, cuando piensa bien en su Señor y piensa bien
de las grandes bendiciones y favores de Allah subhanahu wa ta'ala sobre él, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala le ayuda, así como Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho en el Corán, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا. Y quien teme a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le hace una salida de sus dificultades. Naam. Sigue el Sheikh rahimahullah ta'ala y dice, también algo que hay que recordar y reconocer es de que cuando la gente hace algo para dañarte o hacerte un daño o hablar de ti o hablar mal en tu contra, esto no te daña ni te va a dañar, pero más bien toda esa acción les daña a ellos que hablan así, en esa manera. La única manera que te puede ayudar, dice el Sheikh aquí, la única manera que te puede dañar, dice el Sheikh, es que si tú te caes en dejar que te dañen en eso, pensarlo y pensar en lo que están diciendo y pues darle atención a eso, lo que ellos dicen, es el modo que abres tú la puerta para que entre el daño de ellos. Pero dice, si dejas lo que dicen y no le das atención e ignoras lo que ellos dicen, no te va a dañar en esa manera. Pero dice el Sheikh, cuando das la atención a lo que ellos dicen, sea que lo que dicen es verdad o no, abres tu corazón completamente a lo que ellos dicen, y por eso esas palabras que dicen te dañan, porque entran directamente a tu corazón y pues te dañan. Pero cuando tu corazón está cerrado a lo que ellos dicen de lo negativo o del mal o de cosas, sea mentiras o calumnias o cosas exageradas que han dicho o simplemente cosas malas que dicen en tu contra, si las ignoras y cierras tu corazón a lo que ellos están diciendo, pues no entra a tu corazón y no lo sientes y no te va a dañar en ninguna manera, dice el Sheikh rahimahullah ta'ala. Sigue el Sheikh aquí rahimahullah y dice, también debes de saber de que tu vida es o sigue tus pensamientos. Entonces, si piensas mucho y te dejas caer en tus pensamientos muchísimo, en aquello que te ayuda en tu religión y en esta vida, pues entonces tu vida estará bien en esa manera, porque piensas mucho en lo que te beneficia, piensas mucho en lo que sube tu imán, piensas mucho en lo que puedes aumentar en buenas obras y prácticas. Pero si le das mucha atención a tus pensamientos en cosas negativas o cosas de digamos así, de pruebas o dificultades o de que esas cosas que trae esa ansiedad y preocupación y tristeza, y le das atención y tiempo y caes en esos pensamientos, pues entonces será tu vida igual así, porque tu vida sigue tus pensamientos. Entonces tu vida será de tristeza, tu vida será de ansiedad, de preocupación, y no vas a poder salir de ello. Entonces es para el creyente pensar en aquello o dejar que piense en aquello que le trae beneficio en su din, que debe, por ejemplo, leer el Corán, reflexionar en el Corán, en aquello que le beneficia del Corán, leer la sunna, los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, y aprender las cosas y reflexionar en aquellas cosas de la sunna que le va a beneficiar a su vida. Igualmente las biografías de los sahaba radiyallahu anhum o de los sabios grandes, en
en aprender de las vidas de esos hombres y esas mujeres, de esas primeras 3 generaciones que eran los grandes sabios y hombres de ejemplo de cómo se practica el din de Allah subhanahu wa ta'ala después del profeta sallallahu alayhi wa sallam, pues cuando nosotros nos pensamos en eso y damos esa atención a esas cosas, pues esas cosas son de beneficio y nos ayuda a aumentar en imán, aumentar en práctica, aumentar en conocimiento y beneficiarnos en nuestras vidas. Pero dice el Sheikh, así como si no le damos esa atención a esas cosas de beneficio y le damos atención a esas cosas que no nos trae beneficio, pero más bien o más dice nos trae daño por ser que son cosas negativas y nos hace olvidar las cosas de beneficio, pues entonces así será la vida. A'udhu billah. Sigue el Sheikh rahimahullah en la siguiente cosa que ayuda a entrenarse a sí mismo de no ¿cómo se dice? La siguiente cosa que ayuda de salir de, digamos, tristeza o de ansiedad es entrenarse a sí mismo de no desear las gracias de la gente o que la gente sea agradecida con uno por ser que uno le hizo un favor o un bien. Y dice el Sheikh, entonces si tú le haces un bien a una persona que tiene un derecho sobre ti, por ejemplo, o una persona que no tiene un derecho sobre ti, entonces debes de saber de que ese bien que le has hecho a esa persona, la recompensa está con Allah subhanahu wa ta'ala y no está con esa persona. Y debes de saber que ese bien lo hubieras hecho por Allah subhanahu wa ta'ala. Si la persona concentra bien, se enfoca en hacer las obras buenas y hacer el bien para la gente por Allah subhanahu wa ta'ala, para que Allah le recompense, pues entonces no necesita dar ninguna atención a esa gente si es que es agradecida a ti o no. Entonces si le haces un bien a una persona y no es agradecida por ese bien, no te debe de importar nada, porque lo hiciste por Allah subhanahu wa ta'ala y vas a recibir esa recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala si fue con esa intención. Y Allah subhanahu wa ta'ala acepta las buenas obras y el bien que hace la persona cuando viene con esas 2 condiciones que hemos mencionado. La buena intención, es decir, que sea para Allah subhanahu wa ta'ala, buscando su placer y recompensa, y que sea acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que no sea un asunto innovado, no sea un asunto desviado de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces cuando la persona hace eso, cumpliendo con esas condiciones, Allah subhanahu wa ta'ala acepta esa obra y recompensa. Y la recompensa de Allah no es como ninguna otra recompensa de otra persona. Así que la recompensa de Allah es lo que el creyente busca. Y si la persona que le hiciste el bien no es agradecida por lo que le hiciste, eso no te debe de enojar o no te debe poner mal, pero piensas como creyente de que esa recompensa está con tu Señor Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto es, dice el Sheikh, es como Allah subhanahu wa ta'ala esto es como Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado en el Corán de aquellos que hacen las obras buenas buscando solo el placer de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando Allah nos informó de esa gente cuando dijeron innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala shakura, que por cierto nosotros les damos esta alimentación por la causa de Allah, por el placer de Allah. Aquí en el árabe menciona liwajhillah, por la cara de Allah, es decir, por su placer,
buscando el placer de Él, buscando su recompensa. Y no queremos de ustedes ninguna recompensa y ningunas gracias. Así que esos son los creyentes que no buscan de la gente nada, solo buscan de Allah subhanahu wa ta'ala esa recompensa de Él, buscando el placer de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces esto es más importante, dice el Sheikh, cuando que se tiene que reconocer y reflexionar cuando uno debe tratar así su familia y sus hijos y cualquier otra persona que es de la familia, pues cuando haces algo para ellos, pues también debes de entender que la recompensa viene de Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh dice, cuando tú haces ese esfuerzo para ayudarles en sacarlos o evitar cualquier mal de ellos, pues dice el Sheikh aquí, menciona, pues estás complacido que has hecho eso para ellos. Y aquí lo dice en el sentido de que lo haces sea que ellos son agradecidos o no. Sea que ellos son agradecidos o no, lo haces por el bien de ellos, buscando el placer de Allah, por esas obligaciones que tú tienes con ellos, o sea, como padre o cabeza de familia o cualquier persona que está abajo de tu autoridad, que tú lo haces por cumplir con esa responsabilidad que Allah subhanahu wa ta'ala te ha puesto. Entonces dice el Sheikh, aunque es con la familia y los más cercanos y la gente abajo de tu autoridad, lo haces por el bien de buscar el placer de Allah subhanahu wa ta'ala. Sigue el Sheikh rahimahullah ta'ala y de las cosas también que hace tu vida o facilite tu vida para ti es seguir un camino natural o un camino bueno en tus esfuerzos de hacer esas obras buenas y esas obras del din y alejarse de un camino que no es bueno o un camino que te va a traer a tu corazón, dice el Sheikh, esa ansiedad y preocupación y tristezas. Es decir, un camino que es un camino malo. Sabemos que el camino recto, cuando uno lo sigue completamente y con todo su esfuerzo, pues es un camino que le va a traer el bien. Pero cuando la persona se desvía y sigue un camino de desvío o de pecado o siguiendo solo sus deseos y pasiones, pues ese es un camino que le va a traer en el fin pues muchas preocupaciones y ansiedad y dificultades. Y si la persona sigue ese camino, pues va a llegar a un lugar donde no va a poder obtener esas grandes bendiciones y favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto es porque la persona ha escogido o ha elegido un camino que no es recto. Todo esto, dice el Sheikh, es del gran conocimiento y sabiduría de Allah que nos ha obligado a seguir el camino recto, el camino del din, el camino de Allah, el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, su sunnah, y el camino de los sahaba radiyallahu ta'ala anhum, que ellos fueron los primeros creyentes que tomaron el din del profeta sallallahu alaihi wasallam. Seguir el camino de ellos es seguir el camino del din de Allah, del Corán y la Sunnah. Así que quien sigue ese camino, sigue un camino recto, y quien sigue otro camino en vez del camino de ellos, sigue un camino desviado y le va a traer esos problemas y dificultades, tristeza, ansiedad, preocupación. Entonces debe la persona aferrarse a la verdad y alejarse de todo lo que opone la verdad.
Y así dice el Sheikh también en esos momentos difíciles o esos momentos de prueba, la persona debe regresar a Allah subhanahu wa ta'ala, a esos momentos también de recordarse de esos momentos de facilidad, esos momentos dulces, esos momentos ricos, esos momentos buenos de que ha tenido ahí en eso, esos momentos o esa dulzura, dice el Sheikh, de tus placeres o esa dulzura de lo bueno que ha tenido va a aumentar en tu corazón y las dificultades se va a ir o se va a desaparecer. Entonces se trata de regresar a Allah subhanahu wa ta'ala y recordarse del bien que Allah le ha dado y los momentos de dulzura, los momentos ricos, los momentos de facilidad, los momentos de felicidad y alegría que Allah les ha dado. Y en eso pues se hace esos momentos de dificultad más pequeños o casi insignificantes. Subhanallah. Sigue el Sheikh rahimahullah ta'ala y dice que debe la persona dar mucha atención en lograr esas cosas de beneficio y hacerlas su meta y luchar en realizar o lograrlas y no darle ninguna atención a esos asuntos de daño o negativos o esos asuntos difíciles, porque esto va a ocupar tu atención o tu tiempo de tratar de hacer las cosas de beneficio y tratar de lograr esas cosas buenas, y vas a ocuparte en esas cosas difíciles. Pero es más, debes tomar esos tiempos de esos momentos donde tienes tiempo, donde no estás ocupado, para reflexionar y para hacer el bien en todo lo que puedas en tu din y lograr los asuntos importantes en tu vida que te trae beneficio. Y el creyente no debe de dejar en esos momentos donde no está ocupado, dejar que el tiempo así se pase nomás sin tratar de beneficiarse en una manera u otra. Debe tratar de beneficiarse en todo lo que puede en su din y en su dunya y en los asuntos de esta vida. Ese es el creyente que usa su tiempo en beneficio y así se aleja de esas cosas de preocupación, igualmente de esas cosas de dificultad que le llega a su vida. Sigue el Sheikh rahimahullah ta'ala y dice, cuando la persona empieza a lograr hacer esas obras o esas cosas de beneficio, debe de hacerlas en prioridad, o sea, haciendo las cosas de más importancia y después aquello que es de menos importancia. Debe de saber o buscar cuál es lo más importante y también cuál de esas cosas tienes el poder de hacerlo y tienes la fuerza para hacerlo. Y también es algo que la persona debe de ver cuál es lo que le o desea más hacer de esas cosas importantes. Porque lo opuesto, dice el Sheikh aquí, lo opuesto va a traer debilidad y se va a aburrir o se va a enfadar y no va a lograr cumplir con esas cosas importantes. Debe de ver cuál es el más importante de hacer y cuál es lo que sí puede él cumplir con ello y hacerlo uno por uno
y si necesita buscar ayuda en ello para hacerlo, que busque ayuda con la gente, su familia, los clientes, la gente del bien, para cumplir y ayudarle a hacer lo que tiene que hacer. Que busque consejo, que busque el buen consejo de esa gente piadosa, gente de conocimiento, gente de práctica, gente de experiencia. Dice el Sheikh, se ha dicho, o hay un dicho que dice, aquel que busca el buen consejo nunca se arrepiente. Nunca se arrepiente de buscar ese buen consejo o pedir ese buen consejo. Entonces debe de estudiar, dice el Sheikh aquí, lo que debe de hacer para saber cómo hacerlo o cómo cumplirlo correctamente. Y hacerlo bien y hacerlo completo, así como Allah subhanahu wa ta'ala, así como el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo que si alguno de ustedes hace algo debe hacerlo bien. Ida amila ahadakum an yutqine, que si alguno de ustedes hace algo o hace una obra, que lo debe de hacer bien. Y esto es de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y no se debe de hacer las cosas del din así nomás como uno quiere, pero debe de hacerlo basado a conocimiento, con la intención que sea para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces dice el Sheikh, terminando aquí, dice, en cuando tú ya tienes esa certeza de lo que es bueno y el bien que está en eso, pues debes de tener esa decisión, ¿cómo se dice? Decisión firme para cumplir con ello. Y después depender en Allah subhanahu wa ta'ala en hacerlo. Y se sabe que Allah subhanahu wa ta'ala ama a aquellos que dependen en Él. Y con eso termina el Sheikh rahimahullah ta'ala este tratado diciendo, y todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, el Señor de todo lo que existe, y que la paz y bendiciones sea sobre nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su familia, y con eso termina el tratado el Sheikh rahimahullah ta'ala. Este escrito, ya Juan barakallahu fikum, es de gran beneficio, no importa cuántas veces lo lees o cuántas veces lo escuchas, es un buen recordatorio para el creyente cómo afrontar esas cosas o esos asuntos difíciles que nos llegan a nuestras vidas, esas pruebas que nos llegan. Y aquí este libro está lleno de consejo, así como es el título del libro o el nombre del libro, Al-Wasa'il al-Mufida lil Hayat al-Sa'ida, los medios de beneficio o esos medios beneficiosos para lograr la vida feliz. Y ese es el meta, como mencionó el Sheikh en el inicio del libro. El meta del creyente es ser feliz, obtener esa felicidad en esta dunya y en la ákhira. Así que yo aconsejo a mis hermanos que si no han escuchado todas las charlas del estudio de este libro que hicimos, que regresen a escuchar estas charlas de lo que dice el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, porque son es un consejo, o está lleno de consejos para el creyente, para afrontar o superar esas situaciones o esas temporadas donde el creyente se encuentra débil, o se encuentra triste, o se encuentra enojado, o se encuentra preocupado. Eso es algo que Shaitán ama demasiado, encontrar el creyente débil, encontrar el creyente triste, encontrar el creyente enojado o molestado o preocupado, por ser que ahí es la puerta que él usa para entrar, para engañarlo o desviarlo. Entonces le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos
guíe al camino recto, nos mantenga firme sobre ese camino, nos haga morir sobre el imán en Allah y su din, amén, y que nos haga de los creyentes que hemos beneficiado de esto o que podemos seguir beneficiando de estos consejos grandes del Sheikh que están basados al Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba. Y con eso terminamos la clase de Juan Barakallahu Fikum y el estudio de este libro. Barakallahu Fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.